Bueno, amigos, y a todos mis fieles seguidores les tengo este regalo, Conversando con Tito Lagos Souvenir. Pueden solicitarlo escribiendo a sosnicaraguavaliente@gmail.com. Tiene que estar dentro de los Estados Unidos de América. Pongan la dirección y se lo mandamos completamente gratis. Esto es como un reconocimiento y agradecimiento a su fidelidad. Muchísimas gracias. Sos Nicaragua Valiente. Bueno, cuando mis amigos me preguntan qué mariachi utilizo yo para mis fiestas personales, sin lugar a duda tengo que mencionar a mi amigo José Cervantes, el dueño de elmariachilatino.com. Somos amigos desde hace muchísimos años y indudablemente es el mejor mariachi de California. Cuando lo llamen, díganle que van de mi parte, Tito Lagos Basset, y me lo saludan. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues aquí nuevamente su amigo y servidor Tito Lagos Basset en Conversando con Tito Lagos, precisamente Lagos Basset. Justamente tenemos esta tarde a un amigo de hace mucho tiempo, alguien que me ha unido una amistad muy sincera, muy honesta, y ahora está de moda este hombre ahorita porque acaba de lanzar un libro que se llama De Yahoo, Somoza Ortega. Es un libro muy interesante, creo que va a causar mucha polémica, si no es que ya la está causando. Él fue secretario privado del ingeniero Enrique Bolaño en su administración, después estuvo como ministro de Defensa y últimamente estuvo como director ejecutivo de AmCham, la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense de allá de Managua, Nicaragua. Pero no quiero ser yo el que le siga hablando de este personaje tan interesante. Quiero que él mismo se presente. Su nombre es Avil Ramírez. Y por favor, Avil, mándale un mensaje a nuestra comunidad que nos sigue de Nicas en el exterior. Adelante, Avil. Bueno, buenas tardes. Gracias, Tito, por esta enorme oportunidad de llegar a un público muy selecto de nicaragüenses en el exterior, que a través de sus vastas redes de comunicación escritas y también selectivas en medios sociales hacen que tu mensaje de líder comunitario del sur de California lleguen a muchos nicaragüenses que están en los Estados Unidos y más allá de esa gran nación. Y gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas sobre el libro que presenté la semana anterior y que afortunadamente ha tenido muy buena aceptación. Ok, magnífico. Quiero precisamente que nos centremos en esto porque a mí me apasiona todo lo que es la historia y yo sé que vos sos un historiador insigne, pues, y sobre todo que has tenido esa acuciosidad de estar informándote sin estar inventando. O sea, tú lo que pones siempre he visto que va documentado de alguna manera. O sea, no es que se te salió de la cabecita ahí, sino que tú lo tienes todo. Pero ¿cómo fue? Cuéntanos cómo es que nace este interés por sacar este libro en la actualidad. Si bien es cierto, después que el presidente actual, Daniel Ortega, asumió en el año 2007, conforme lo mandataban las leyes, la primera magistratura de la nación, se venían repitiendo algunos comportares, algunas actitudes, algunas formas de gobernar iguales a las que utilizaba el expresidente Anastasio Somoza. Fue a raíz de abril del 2018 cuando recurrentemente se cometieron o se han venido cometiendo los mismos errores. Entonces, habiendo recopilado por mucho tiempo las principales portadas de los diarios Novedades, La Prensa, El Centroamericano, Nuevo Diario y Barricada incluso, y a través de las publicaciones que hacía desde mi cuenta de Twitter, vi cómo había un extraordinario interés en la juventud y en los mayores que también recordaban lo que había ocurrido en nuestro país a finales de la década del 70 en la lucha de liberación contra Somoza, cómo se venían repitiendo casi de forma idéntica el comportar del gobernante de entonces y del gobernante actual.
con la enorme diferencia de que esta no ha sido a partir de abril una lucha armada, sino que una insurrección cívica que ha tenido una enorme aceptación dentro de la población, especialmente cuando se ha visto la represión y el uso desproporcionado de la fuerza. Entonces, un par de amigos interesados en que esto se divulgara me convencieron en que habría interés en hacer una publicación. Se trata de una recopilación de 158 portadas principales del diario Novedades, donde de forma sistemática, cronológica, inician desde la elección del presidente Jimmy Carter en noviembre del 76, cuando derrotó al presidente Gerald Ford. Pocos días después cae Carlos Fonseca, el fundador del Frente Sandinista, en las montañas de Sinica. La guerrilla sandinista dividida, 3 tendencias, diezmados, muchos de sus líderes presos. Un Somoza bien fuerte, con una economía sana, robusta. Todo parecía a pedir de boca para el dictador, igual que ocurrió con Ortega, ¿verdad? Con un crecimiento económico importante. Sin embargo, vino lo que ocurrió a partir del 18 de abril y el dictador de turno cometió los mismos errores que su maestro. Yo al final concluyo como que probablemente hay sus grandes diferencias, especialmente porque no se ha tratado de una lucha armada. Sin embargo, la presentación que tuvimos el pasado miércoles 21 de agosto, que contó con quien me hizo el honor de realizar el prólogo, que es el presidente Enrique Bolaño, que fue comentado con el director del diario La Prensa, Eduardo Enríquez, y con 2 de los jóvenes valientes que liderean la lucha cívica en nuestro país, Zaida Hernández, una de las fundadoras del movimiento 19 de abril, y Byron Estrada, un joven que cursa el último año de odontología en León y que fue expulsado de la universidad después de estar 9 meses injustamente encarcelado. Ellos fueron quienes se encargaron de comentar la recopilación de estas portadas, que llevan cada una un comentario donde se compara en muchos casos lo que ocurrió en tiempos de Somoza y lo que ocurre en la actualidad con el gobierno de Ortega. Óyeme, Ávil, estas son preguntas que son inevitables debido a tu contacto tan cercano con el ingeniero Bolaño durante su administración. Yo recuerdo que fue muy turbulenta esa etapa cuando se inicia las acusaciones contra el expresidente alemán y que hay enseguida una serie de manifestaciones y de revueltas y de paros y qué sé yo. ¿Cuántos muertos hubo en esos momentos cuando esta situación estaba tan tensa? Bueno, a pesar de que el presidente Bolaños tenía en contra al partido que lo llevó al poder, al Partido Liberal Constitucionalista, que por supuesto tenía en contra al Frente Sandinista. Hay que recordar que en esos tiempos la máxima dirigencia de la Iglesia Católica era conducida por el difunto cardenal Obando Bravo. O sea que en realidad el presidente Bolaños tenía muy poco respaldo político en la Asamblea Nacional, por decirlo de alguna forma. En realidad eran 5 o 6 diputados de lo que se llamó entonces la bancada azul y blanco quienes apoyaban al presidente Bolaños, y la presión era enorme. Sin embargo, él fue muy claro siempre en sus instrucciones, tanto a la Policía Nacional como a todos los órganos de seguridad y aparatos de defensa del país, de que no se podía responder a las provocaciones del sandinismo y del PLC en las manifestaciones, en las tomas de edificios y en las presiones callejeras que realizaban. Todos recordarán cómo en abril del 2015 el ingeniero Bolaño, ante una manifestación que se realizaba o se dirigía hacia la presidencia de la República, lo que hizo es, sin mayor escolta que 3 policías con su gabinete de gobierno, avanzar hacia la manifestación, a dialogar qué es lo que ellos, a ver qué eran las exigencias que ellos tenían, y que quien resultó herido fue un hijo del presidente Bolaños, el ingeniero Enrique Bolaños Abaunza, fue el único herido. O sea que se dio una muestra clara de que no se podía utilizar la fuerza, a pesar de que las provocaciones y las
manifestaciones eran violentas. Todos recordamos cómo se quemaban vehículos del Estado, todos recordamos cómo se golpeaban y más bien los que salían heridos eran los policías de entonces. Ok, te hago la pregunta porque obviamente en algún momento este video lo van a poder ver muchachos que tal vez en esa época ni siquiera habían nacido o estaban en párvulos, pues. Y entonces, porque ahora con mucha frecuencia el régimen habla como que ellos fueron santitos, como que ellos nunca hicieron ese tipo de manifestaciones ni nada, y todos recordamos la violencia que realmente había la pregunta sí enfática es, ¿hubo algún muerto en esta administración de Enrique Bolaños por este tipo de acontecimientos? No, hubo heridos, la policía tenía de alguna forma que defenderse, pero no llegó a provocarse fatalidades. En la administración del presidente alemán hubo un joven universitario de apellido Roberto Orozco, si no estoy mal, que murió en las generaciones del Banco Central. Y en el periodo de la presidenta Violeta de Chamorro recordamos también que las manifestaciones violentas con armas en la calle que promovían a través del sindicato de buceros Parrales Vallejo, que incluso asesinaron al comandante de la policía, el comisionado Saúl Álvarez, ¿verdad? No, pero es otra costumbre, ¿verdad? Quizás ellos están, los sandinistas, acostumbrados a resolver a través de la violencia y del uso desproporcionado de la fuerza, como toda dictadura, para reprimir las protestas sociales. Ellos creían el 18 de abril que con la represión que se generó en la ciudad de León, donde fue el brote inicial de las protestas de un pequeño grupo de personas de la tercera edad inconformes con las medidas adoptadas en el marco del Seguro Social, quienes fueron vilmente atacados por una horda de turbas callejeras violentas de la juventud sandinista en León, que provocó unas protestas pequeñas también en el sector del Camino Oriente, después en la UCA, después vino la represión con violencia del oficialismo y ya conocemos toda la historia, ¿verdad? Una rebelión popular, una solidaridad extraordinaria entre la juventud, a la que se sumó la mayoría del pueblo nicaragüense. O sea, indudablemente no, ni siquiera admite comparación la reacción del actual régimen con las reacciones de los gobiernos, como mencionabas tú, de Enrique Bolaños, Alemán y doña Violeta. Ok, ahora otra pregunta que a mí me hacen con frecuencia, ¿qué crees tú? Y aprovecho, pues, como te digo, por la cercanía que tú estabas ahí. ¿Qué crees tú que hubiera sucedido o hubiera sido la reacción de la Policía Nacional si don Enrique le hubiera ordenado, así como se ordenó ahora, denle con todo y a matar gente? ¿Tú crees que la policía hubiera aceptado esa orden? Hay que recordar que el presidente Bolaños jamás iba a dar esas instrucciones, pero sin embargo, para más o menos poner en contexto tu observación, hace 10 días aproximadamente, Carlos Fernando Chamorro se reunió con el presidente Lenín Moreno del Ecuador. El presidente Moreno decía que en países democráticos bastaba un solo muerto en el uso desproporcionado de la fuerza para que un gobierno cayera. Vimos en Puerto Rico cómo el gobernador Rosselló no resistió la presión popular, no hubo un solo muerto, ¿verdad? Pero sí, gobiernos autoritarios como la China comunista, vemos lo que está haciendo diariamente en Hong Kong, ¿verdad? Reprimiendo con violencia, con fuerza, con uso desproporcionado. También lo hace Putin en la Rusia zarista, que pretende evocar los tiempos idos del imperio, los imperios de antaño, ¿verdad? Donde no permiten las manifestaciones. En otros países, como en Francia, vimos los camisas amarillos también en Londres y no pasó las barbaridades que ocurrió en Nicaragua. 325 o 500, ¿verdad? Imagínate. No hay comparación. Imagínate, precisamente a eso quería llegar yo, porque Avil, si para ustedes
fue una sorpresa ahí internamente en Nicaragua. ¿Te imaginas para los que hemos salido de hace 40 años, que ya estamos acostumbrados a regímenes totalmente diferentes? Ver, o sea, volver a ver esas imágenes y esa orden de matar, de masacrar, para nosotros fue inverosímil. O sea, no, es que no lo podíamos creer, máxime aún proveniendo de un gobierno, entre comillas, revolucionario, que ellos mismos habían sido quizás víctimas en aquel entonces, nada más que obviamente en aquel entonces ellos andaban armados también, financiados, adoctrinados y todo por la Cuba de Castro, pero sin embargo, pues de alguna manera pensaba yo, tendrían alguna sensibilidad, pues, o por lo menos la experiencia de decir, no, así no deben de ser las cosas, porque esto, la violencia va a engendrar más violencia, y que fue lo que justamente ocurrió. Una de las similitudes entre el somocismo y el gobierno actual es la negación de la realidad, ¿verdad? Ellos mismos llegan en determinado momento a creerse sus propias falsedades, ¿sí? Creyendo que eran puchitos los que se manifestaban en toda Nicaragua. Aquí no es que solo fue en Managua o que solo fue en León o en Jinotepe, ¿verdad? Aquí escuchábamos que el Telica, que Malpaisillo, que Bocana de Paiguas, que el Jícaro o Matagalpa, o sea, era toda Nicaragua al unísono protestando por las violaciones a los derechos humanos, por los asesinados, y el punto cumbre llegó el 30 de mayo en esa manifestación de más de 500,000 de nicaragüenses, que culminó con el asesinato esa misma tarde de 18 hermanos nicaragüenses, producto de la represión, ¿verdad? Y hay que saber que los únicos que tienen las armas para asesinar son los que apoyan al régimen. Ok, Abil, volviendo a tu libro, que me interesa mucho que la gente pueda captar exactamente cuál es el mensaje que estás mandando a través de él. Me estás diciendo que fueron 148 portadas del Nuevo Diario, 148. De novedades, ¿verdad? De Oh, novedades. El periódico de Somoza. perdón, sí, de novedades. Ok, si me pudieras reducir, por ejemplo, las 5 portadas o las 5 similitudes que tú pudieras decirme en lo que más, y que ha sido más trascendente, ¿cuáles serían? Te pongo algunos ejemplos. Paros nacionales. Novedades. Titulaba, por ejemplo, 80% del comercio abrió. Paro nacional fracasa. Cuando la realidad era otra. ¿Verdad? Entonces, igual que hace el sandinismo, diciendo, otro ejemplo, Policía Nacional protegerá a los comercios, dijo Ortega, cuando prohibió los paros y las manifestaciones, igual que hacía Somoza ofreciendo su Guardia Nacional para proteger los negocios de quienes quisieran laborar normalmente. Después, los ataques a la Iglesia Católica. Por lo menos de las 158 portadas, por lo menos hay 6 o 7 donde se ataca a los curas de las iglesias Magdalena en Masaya, de la iglesia San Francisco en Granada, de la iglesia del Calvario en León y un par de iglesias en Managua, de estar sirviendo de refugio y de centros de distribución de armas de la guerrilla de entonces, ¿verdad? O sea, es el somocismo atacando a la Iglesia Católica, aunque yo tengo mis dudas si no era cierto de que los muchachos guardaban y eran protegidos por los curas porque había que defenderse del somocismo, ¿verdad? Con armas, que no es el caso de lo que ha ocurrido a partir de abril. Entonces tendríamos los paros nacionales, tendríamos el uso de la guardia titulada en el periódico, igual como hizo Ortega, tendríamos también la situación con la iglesia. Lo otro, pues que la situación económica, como cuando se impulsan reformas fiscales ante la escasez de fondos para el erario público, igual que lo ha hecho el orteguismo ante la baja en los ingresos y en la inversión extranjera directa. Y tal vez el otro podría ser las locuras esas mesiánicas de declarar movimiento guerrillero aplastado, no podrán derrocarnos ni aún con cooperación externa, o si no las negaciones, que es el ejemplo más trágico, ¿verdad? Cuando le gritaban a Somoza, no te vas, te quedas, y así lo tituló el periódico, como se relata en el libro y se aprecia
en las portadas de novedades, con el famoso comandante se queda que utilizaron 40 años después quienes siguen al actual gobernante en una trágica comparación muy similar a la que utilizaba el somocismo para creerse ellos sus propias mentiras. Ok, Avil, vamos a ir a una pausa comercial. Por favor, no te me retires, te tengo bien claro ahí. Y posteriormente vamos en la siguiente parte, quiero que nos hables exactamente cómo poder conseguir tu libro, qué expectativas hay para un libro posterior. Y después quiero que terminemos, que me cuentes cómo está la actualidad política, económica y social que estamos viviendo en Nicaragua, pero eso ahora que regresemos, por favor. Un segundo. Bueno, amigos, nuevamente aquí retornamos a Conversando con Tito Lagos y en esta oportunidad a nuestro buen amigo Avil Ramírez. Ahí estoy dejando ahorita el anuncio de su libro. Esto obviamente está saliendo en Nicaragua, pero ahora que regresemos con él, le vamos a pedir que nos dé los detalles de cómo poderlo adquirir en el exterior. Y cuando hablo del exterior, me refiero al exterior no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, en Sudamérica, en el mismo Centroamérica. Pero de eso vamos a hablar más adelante en este momento. Avil, ha sido, pues, es este momento muy agradable conversar con vos, una persona con mucho conocimiento, tanto del pasado, de la historia de Nicaragua política, como en la actualidad. Quiero que por favor nos digas cómo poder adquirir este libro y las perspectivas que tiene para un segundo libro, porque te escuché decir por ahí que esto es únicamente del nuevo diario, de novedades, pero que también falta las portadas de la prensa. Adelante, Avil. Gracias, Tito. Bueno, con el anuncio que mostraste, en Managua, a través de Cuarto Mono Store, se está llevando a domicilio a donde las personas interesadas lo deseen, pero también está a la venta en Hispamer y en Literato. Estamos en proceso de ver la forma de hacerlo llegar a los departamentos. Un poquito difícil ha sido, pero también habrá algunas presentaciones en otras ciudades también en las próximas semanas. En esta semana ya estará disponible digitalmente a través de Kindle, para los que prefieren digitalmente, y también podrá ser adquirido en Amazon, en Europa o en Estados Unidos o en cualquier lado. A través de esa plataforma, a más tardar el día miércoles ya estará disponible. Y efectivamente, como te decía, esto únicamente hace referencia al diario Novedades. El diario La Prensa es otra visión, es otra perspectiva de lo que significaba el periódico principal en la lucha contra el somocismo. Hay que recordar que no habían redes sociales y dependíamos básicamente los nicaragüenses de dos fuentes de información, que eran el diario La Prensa y Radio Corporación, ¿verdad? Y algunas radios como Radio Darío en León, ¿verdad? Las que informaban sobre lo que ocurría. Entonces la visión desde la prensa es increíblemente enriquecedora, a pesar de lo trágico de lo que se vive a través de esas páginas del periódico independiente, que después lo vivió en los años 80 y que sigue viviendo en la actualidad, en sus 94 años de existencia, la represión del gobierno de turno. Entonces sí, yo creo que para finales de año probablemente tengamos ya finalizado el siguiente proyecto, que es un libro similar, con un poco más grande que hemos producido recientemente, que será únicamente con portadas del diario La Prensa en la lucha contra Somoza. Ahí veremos las barbaridades que ocurrían desde la perspectiva, lo que no decía Novedades, por supuesto, la solidaridad, del apoyo, el sufrimiento de las madres, el valor de la juventud, el apoyo solidario de los curas en todas las iglesias o en la mayoría de las iglesias, al igual que ha ocurrido a partir de abril de este año, y muchas cosas trágicas que el objetivo principal, y no lo mencioné desde el inicio, cuando te dije que el impacto que había causado las similitudes de lo ocurrido anteriormente con los momentos que vivimos,
había sido hacia quién va dirigido esta publicación. Y es básicamente, bueno, don Enrique dice en su prólogo que también va dirigido para recordarle a aquellos que quieren olvidar esa parte de la historia, pero también un objetivo principal es la juventud. Y ha sido impresionante el impacto que ha causado, a pesar de, dígase lo que se diga de los jóvenes, del interés ávido por conocer lo que ocurrió en la lucha contra el somocismo. Ellos mismos se sorprenden al ver cuánto se repite. Y la esperanza que tengo yo, si en algo va a servir esto para aportar a la juventud, es que tratemos que dentro de 40 años no venga mi hijo o tu hijo, Tito, a hacer otro libro para comparar lo que ocurría en la lucha contra Daniel Ortega. Que esta sea el último dictador y que esta sea la última dictadura. Me surgen ahorita, Abil, una pregunta y te la voy a hacer porque tengo una experiencia personal en una respuesta que se me hicieran a mí la pregunta. ¿Cómo ha impactado a Abil Ramírez, la persona, este tipo de acontecimiento que en muchos de los casos creíamos olvidado? ¿Qué sintió Abil Ramírez ese 19, ese 20, ese 21 de abril cuando comenzamos a ver todas esas imágenes? Mira, si vos platicas con alguien de tu edad o de mi edad y recordamos lo que ocurrió con el somocismo y la lucha contra Somoza, es imposible no tener a un amigo, a un primo, a un pariente que o haya tenido que salir al exilio o que haya muerto un pariente de esa persona o que no conozcamos a un compañero de la universidad o del colegio de secundaria que murió en esa lucha contra el somocismo. Igual pasa en la actualidad. No hay quien no conozca o quien no haya conocido a alguien víctima de la represión. Te cuento algo personal, ¿verdad? Uno de los, en varios de las marchas en que participé, muy cercano a donde me encontraba yo con mi esposa conmigo, vimos cómo pasaban ametrallando y hiriendo a un médico ahí en el sector de Camino Oriente ya en septiembre del año pasado, de las últimas manifestaciones que fueron permitidas. Pero también en propia experiencia, mi hijo fue encarcelado a inicios de este año. Mi hijo mayor, que es abogado, que trabaja por una firma regional respetable, se hartó de la represión, cogió su bandera en el sector del Camino Oriente y fue encarcelado por la policía orteguista. O sea, pero eso es tontera cuando lo comparamos, cuando uno está en una reunión con un señor y dice, me mataron a mi hijo de 17 años. Cuando la guerrilla sandinista nosotros conocimos de muchas heroicas acciones de jóvenes que con mucha firmeza y convicción le dejaban una carta a sus padres, tenían 17, 18 años, y se embarcaban en esa aventura revolucionaria que tenía nobles propósitos para salir de una dictadura. Entonces, por lo menos le quedaba al padre y la madre de ese joven valiente, que conocimos a muchos casos que murieron y otros que sobrevivieron, sabían a lo que iban e iban armados a luchar por una causa que ellos creían la más justa. En esta ocasión, casos como el de Alvarito Conrado, 15 años ayudando a repartir agua y fue criminalmente asesinado. O Sándor Dolmus, el monaguillo de León, que no pudo estar en la consagración del nuevo obispo, fue asesinado por un francotirador de las fuerzas del gobierno. O sea, son historias trágicas que pensábamos ya superadas. Aquí cuando se habla de la masacre de los estudiantes de abril del 59 en León, de los 4 universitarios que fueron asesinados por la Guardia de Somoza, jamás se va a poder comparar con las centenares de asesinados víctimas de la voracidad de un gobernante que quiere, igual que Somoza, una dinastía y que se sienten predestinados para conducir como que fueran mesiánicos elegidos para conducir los destinos de un país que ya les dijo que está harto de la corrupción, de la dictadura, de la represión, de la mentira, del estar vendiendo promesas falsas y huecas como los canales interoceánicos, como los satélites espaciales, como las
sueño supremo de Bolívar y refinerías inventadas, que lo que vemos al final es que un gobierno que recibió de parte del ingeniero Bolaño macroeconómicamente extraordinario, con una deuda externa de apenas 2.900 millones de dólares, otra vez la tiene como la dejó en 1990, 13.000 millones de dólares de deuda externa. El próximo gobierno va a ser muy difícil, porque lo que se ha especializado Ortega y los que lo rodean es en destruir nuestro país, en sembrar el odio. Es impresionante cómo a partir de esta ola represiva y de esta indiscriminada uso de la fuerza, lo que se ha venido aquí a fomentar es algo que se había superado desde el gobierno de doña Vileta, que era una verdadera reconciliación nacional, y aunque quedaban ciertos resabios de diferencias, eran dentro de lo administrable, dentro de lo manejable. Ahora no, ahora hay odio en los barrios, hay odio en las familias, hay separación de hermanos por pensar de una u otra forma. En lo que no podemos negar es de que ha sido una masacre, una carnicería que los nicaragüenses jamás olvidaremos. Fíjate que tocaste otro tema que también te lo quería preguntar, pero que aquí también, como te digo, nosotros en el exterior también hemos estado tan pendientes y yo me imagino que ahora, pues, no es que me imagino, que de hecho es ahora más que cuando la insurrección de los sandinistas con Somoza, precisamente por esta arma que tenemos, que ahora es letal para cualquier gobierno. Yo te hacía la pregunta porque en esos días del 18, 19 de abril, como medio de comunicación que soy aquí, yo tengo muchos contactos de allá y a mí me llamaban los muchachos que estaban atrincherados en las universidades y en las madrugadas que se metían a tratar de sacarlo y todo. Y yo todavía tengo grabados ahí las conversaciones cuando me llamaban, que no eran ni siquiera conversaciones, sino nada más era que me llamaban para decirme, don Tito, ¿dónde se están metiendo ahorita? Vienen por el costado, oiga, y se oían las ráfagas, los gritos, los llantos, y después, pum, que se quedaban cortados. Yo ni siquiera sé quiénes eran, no sé si habrá uno de esos, habrá sido uno de los que quedó muerto, obviamente todos traumatizados. Y hablando de eso, Abil, y para tu conocimiento, eh, por esa razón es que yo también he comenzado a hacer este tipo de programas, porque lo estoy dirigiendo también a hacer conciencia con la gente que ha salido al exterior. Porque yo fui un exilado hace 40 años y las condiciones son prácticamente las mismas. El mismo régimen, la misma persecución, el mismo terror. Yo salí prácticamente clandestino también y sé lo que se sufre. Sé las depresiones que uno se enfrenta cuando has perdido pues todo, porque no solamente puedes decir tu familia, sino tus amigos, tu barrio, el aire, tu dieta, porque ahora es a comer diferente y todo, y sobre todo la incertidumbre de andar en un país extraño que no sabes en qué momento te agarran, te sacan, te expulsan y volver a caer en las garras. Yo sufro mucho ahorita que estoy viendo que todos los días están deportando nicaragüenses que han venido huyendo y se lo están entregando otra vez a Daniel. O sea, ¿qué se puede esperar de toda esta gente? Entonces, yo en mis programas, lo que yo trato de decirle a los muchachos, y quiero aprovechar también ahorita el momento, porque sé que con esta entrevista tuya voy a traer quizás a otro tipo de gente, y es lo siguiente, quiero aprovechar para decir lo siguiente, muchachos, por favor, estén donde estén, no importa en qué país, mi recomendación personal, pórtense bien, pórtense como los mejores ciudadanos de ese país en particular. Aprendan las reglas, las leyes inmediatamente, no se sorprendan. Y si hay que aprender un idioma diferente, háganlo. Pero lo más importante es eviten problemas con las autoridades, porque uno siempre va a ser extranjero en cualquier otro país, no importa cuántos años sean. Y prepárense, porque nadie sabe, ni ustedes mismos pueden saber cuánto tiempo va a ser esto que al principio se consideró temporal. Yo, Abilio, me vine aquí creyendo que iba a estar nada más 3, 4 meses. Ya tengo casi 40 años de estar aquí
Y así como yo, miles de nicaragüenses lo han pasado. Y si no hubiera sido así, y me hubiera tenido que retornar a los 4 o 5 años, te aseguro que habiendo aprendido esto, nuevas reglas, nuevas formas de comportamiento, idioma, otras habilidades, hubiera regresado a Nicaragua con un Tito Lagos enriquecido en conocimiento, en sentimiento, diferente. Y eso es lo que le recomiendo ahorita a mis amigos, a mis hermanos del exterior. Avil, pongámoslo stop aquí porque quiero que me hables más del libro. Te pedí que si tenías por ahí un libro físico para que nos lo mostres, por favor, en pantalla y que nos dé una breve explicación, por favor. Sí, bien, como te decía, Tito, son las portadas, las principales portadas de novedades comentadas. Por ejemplo, extremistas murieron disparando en el templo. El voto y la no violencia definen la voluntad popular, decía Somoza. Mercenarios, la captura de las armas capturadas en Quinta, arsenales en Masaya. El general Gonzalo Eber, que era el primero comandante departamental en Rivas y posteriormente en León, ¿verdad? Cuando perdían la personería, la Cámara de Comercio, como represalia de parte de Somoza, la publicación de parte de guerra del comando Juan José Quesada en la operación Muerte al Somocismo, en la toma del Palacio Nacional, ¿verdad? Hasta las fiestas de Santo Domingo, ahora que estamos en el mes de agosto todavía, los ataques en San Marcos, Jinotepe, el regreso del grupo de los 12, a ver, ¿qué te iba a decir? Los procesos de diálogo, las componendas, el canciller Julio Quintana Villanueva, ¿verdad? El asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, que fue el detonante, ¿verdad? El infarto de Anastasio Somoza, ¿verdad? En fin, la construcción de la carretera, y comienza, como te decía, con la muerte en combate de Carlos Fonseca Amador y a partir de la elección del presidente Jimmy Carter. Entonces es de fácil lectura y creo que cuando me ha dado mucho gusto que los jóvenes que han tenido la oportunidad de leerlo han sabido apreciarlo porque no tiene nada de complejidad y de forma sencilla se explica lo que ocurrió y se compara con lo que estamos viviendo los nicaragüenses. Que nos te comento, Avil, y te voy a interrumpir porque no solamente el libro se llama Déjà Vu, sino que ahorita me hiciste un déjà vu, porque precisamente en esa época de la insurrección y posteriormente a la revolución, a mi señora le entró esa afición de recortar noticias tanto de la prensa como de novedades. Y tenía ella no sé si tú recuerdas esos libros para llevar contabilidad, que eran así grandes, esos cuadernos. Entonces, en esos cuadernos se ponían, ella le ponía con almidón y ponía a hacer, ahora está fantástico esto, está mucho más claro. Claro, la tecnología nos facilita eso, ¿verdad? Con la Imagínate. biblioteca de la UCA se digitaliza y entonces pues tenemos la oportunidad de compartirlo de forma más fácil, definitivamente. Ok, bueno, pues Avil, te agradezco muchísimo tu tiempo, te felicito, extraordinario. Quiero darte un par de minutos solamente para que nos digas qué es la visión que tienes ahorita o sea, la política actual, hoy 26 de agosto del 2019. ¿Qué es lo que, en 2 minutos, dime, desde el punto de vista de Avil Ramírez, qué perspectiva le ves para un final feliz? Pues no sé ni cómo explicarte. Voy aprovechando para cerrar, voy a resumir en algo que dice en el prólogo el presidente Enrique Bolaños. Yo lo hago propio, ¿verdad? Dice don Enrique al final del prólogo: todos los sectores políticos, empresariales, sociales y civiles debemos actuar con gran unidad monolítica,
mayor que la que hemos mantenido hasta ahora. Esta es una lucha ideológica y no solo de partidos políticos. Esta es una lucha de sistemas opuestos y de sistemas morales contrapuestos. Esta es la lucha decisiva del pueblo nicaragüense. Nadie puede estar al margen, porque estarlo significa haber claudicado antes de luchar. Es como estar enterrado antes de haber muerto. Es, en suma, dejar de ser nicaragüenses y, lo que es peor, dejar de ser hombre. Eso que escribió don Enrique Bolaños al final del prólogo, yo creo que resume lo que muchos nicaragüenses pensamos. Yo estoy seguro que vos también pensás como don Enrique, en que eso es lo que necesitamos, unirnos y de una vez por todas ponerle un hasta aquí no más, un basta ya a quienes se han aprovechado de la nobleza de nuestro pueblo. Y que no se repita esa historia nunca más. Te voy a pedir, no te me retires, quiero que me acompañe en la oración que yo siempre hago al final. Y por favor, amigos, pueden compartir este video, hablen con sus amistades, mándenselo también, suscríbanse en mi canal SOS Nicaragua Valiente, conversando con Tito Lagos Basset. Márchate de Nicaragua, Satanás, inventor y maestro de la mentira. Te lo exigimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de su preciosísima sangre. Amén. Amén. Muchas gracias entonces, Abil, y hasta la próxima. Y te deseo lo mejor de lo mejor con tu libro y con las nuevas producciones que tengas. Muchas gracias. Gracias, Tito. Felicidades. Una de las ventajas de tener tantos años de vivir en esta gran metrópoli de Los Ángeles, California, es que uno ha logrado hacer verdaderas amistades. En este caso les quiero presentar mgprinting.com de mi amigo Mauro Gómez. Él está localizado en el Monte, California, y sin lugar a duda es la mejor imprenta que he conocido. Se los recomiendo. Dígale que va de parte de Tito Lagos Basset. Cuando necesite trabajos de madera o tridimensionales, o necesite botones alusivos a alguna publicidad o recuerdos, le recomiendo Jewelry Maker y que llamen a su propietaria, Alejandra Lagos. La conozco desde hace tiempo. Es mi hija. ¿Qué les parece? Ok, díganle que van de mi parte. Tito Lagos Basset. ¿Alguna vez ha necesitado reparar algún zapato o bolsa? ¿Alguna vez ha necesitado hacer un alza o un ajuste para algún zapato ortopédico? Les recomiendo entonces visitar a Marilú y Jorge. Ellos son mis reparadores de zapatos. Están ubicados en La Puente, California. Díganle que van de parte de Tito Lagos Basset. Muchas gracias.